Los que aceptaron las palabras de San Pedro el día de Pentecostés se bautizaron y aquel día fueron agregadas unas 3.000 personas y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado y los apóstoles hacían muchos prodigios y signos. Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. Con perseverancia acudían a diario al templo, con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran bien vistos de todo el pueblo. Y día tras día el Señor iba agregando a los que se iban salvando. Palabra de Dios. Hemos leído Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del versículo 41 a 47. Hablando siempre del don de comunidad. Importante, importantísimo. Sí. Porque realmente, si no hay comunidad, no hay vida cristiana, claro. El Espíritu Santo ha perdido su tiempo, si podemos decirlo así. Y la comunidad primero es una comunidad de fe. Es una comunidad invisible. Que el Espíritu Santo va uniendo. Porque las verdaderas barreras que hay en nosotros no son distancias. Porque hay un sitio donde San Pablo dice que lejos de los ojos no es lejos del corazón. Las verdaderas barreras que hay no son distancias. Es el pecado. Es el pecado. Cuando entra el pecado, entra la división. Y sabemos por quién ese pecado entra. Por el diablo, como San Pablo nos lo dice. Y por el pecado la muerte. Nosotros solo abrimos. Entonces el Espíritu Santo, cuando va destruyendo el pecado, va uniendo desde la distancia, formando una comunidad. Esa comunidad que puede nunca encontrarse físicamente, pero totalmente unida en Cristo Jesús. De manera que cuando llegue el día de verse, de encontrarse, uno dijese, pero ¿dónde te conozco a ti? Si es que nos conocemos. No, nunca nos vimos. No, es que nos conocemos. Es que es una parte tuya. Esa es la verdadera comunidad, que es la comunión de los santos, la comunidad de los santos, que el Espíritu Santo va reuniendo. Y es un misterio grande. Por medio de la palabra,
Los que aceptaron las palabras de cuando San Pedro estaba hablando. Esa palabra, cuando se proclama Jesucristo muerto y resucitado, es poderosísima. Va destruyendo justamente esa barrera que hemos dicho. Y los corazones se van uniendo misteriosamente. Y Jesús dice, ya no nos vamos. Sois nuestros hermanos. Es que no nos queremos dejar. ¿Cómo podemos estar con vosotros? Solo por el bautismo. Que os bautizáis y ya. En el nombre del Señor Jesús. Ah, vale. Y directamente. Fueron agregadas. Unas 3,000. Porque la palabra escuchada les había reunido desde dentro, destruyendo el pecado. Esa espada que hemos hablado un día había traspasado el pecado. Y claro, si estoy hablando y alguien solo mirando mi raza, o no sé mi qué, mi país, es que es una distracción. Es una distracción esas cosas. Son distracciones. Pero resulta que mucha gente ya se quedan ahí. Y no pueden escuchar nada más. Claro. San Pedro estaba hablando, como desde el día de Pentecostés, cuando hablábamos de la comunión universal. Eso, el don de comunión que el Espíritu Santo ha derramado para reunir pueblos. Estaba hablando a los árabes, no dijeron, pero ese judío, ¿qué? ¿Quién le ha dado permiso de hablarnos? Nosotros que somos griegos, que somos árabes, que somos no sé qué, de Mesopotamia, ¿quién es? La verdad es que con eso ya, claro, ese es el pecado. El pecado no permite que esa persona entre en la comunión. Porque tiene pecado de racismo, o de egoísmo, o de individualismo, de rechazo de la otra persona. Es que ya no puede entrar. No puede. Y aunque entre, claro que entrará, como lo hemos dicho, por la puerta por el aprisco, y será un obstáculo que irá destruyendo a la comunidad. Y como la palabra tiene poder ir reuniendo, destruyendo barreras, poniendo en comunión a los que realmente han reconocido a Jesucristo muerto y resucitado como su Señor y su Mesías, su Salvador. Y ahora bien, tienen otra mirada. No van a mirar a ese negro. No, ese no sé de dónde. ¿Quién es? Pero ¿de dónde es? ¿De dónde viene? ¿Y a dónde va? Y esas cosas son cosas demoníacas y que separan, que destruyen. Da muerte. Claro, da muerte. Dan muerte a los que los tienen. La palabra escuchada quema las barreras y va reuniendo íntimamente
a los que han escuchado. De manera que pueden llamarse hermanos, siéndolo de verdad. Ahora bien, esa puerta que nos hace entrar, nosotros escuchando y el Espíritu Santo actuando dentro de nosotros, quitando todos los obstáculos que nos impedían comulgar con los demás, estar en comunión con los demás. Sí que esa barrera ya así podemos solo insistir en eso, pero esa barrera hay que realmente atacarla y exponerla a la obra del Espíritu Santo, al fuego del Espíritu Santo. Porque esa barrera, cuando uno realmente no parviene a ver a los demás, a ver Jesús en los demás, sino viendo su color, su talla, su tribu, su etnia, su nacionalidad, eso es algo muy, muy feo, es algo muy satánico, muy destructor de la iglesia. Porque eso contradice directamente lo que decimos que una santa, católica y apostólica. Ya no estamos dentro de nosotros. No somos sus miembros. Y es una pena que hasta hoy en día, dentro de la Iglesia Católica Romana, esas enfermedades persisten. Y por eso justamente, claro, se está destruyendo, está desapareciendo. ¿Por qué? Porque justamente esas enfermedades, como lo he dicho, son mortales. Si hay una porción o un territorio en el que hay un pueblo creyente en Cristo que sea racista, ya no van a sobrevivir. Eso os lo digo. Porque tienen dentro la muerte. Mientras el Espíritu Santo desde el día de Pentecostés proclama la unión de todos, la comunión de todos. Cualquier persona, esté donde esté, que sea el Papa, que sea el obispo, que sea, que tenga esas cosas, si en esa persona Satanás tiene un instrumento eficaz de destrucción de la iglesia. Por eso, si queremos realmente que el Espíritu Santo entre en nosotros y podamos construir, edificar al cuerpo místico de Cristo, hemos de dejar todas esas tonterías, esas fidelidades en la hoguera del Espíritu Santo. Y luchar también contra aquello en medio de los nuestros, porque es una enfermedad en nuestra sociedad. Y a veces se puede llamar como si fuera un pecado social. Y decir, se entra en una ciudad, todo el mundo tiene ese pecado. Hace parte de la manera de vivir en la sociedad. Esa suciedad es una manera de vivir en la sociedad, porque todo el mundo lo ha aceptado como tal. Nadie lucha contra eso y nadie quiere luchar. Y se institucionaliza, se legaliza. Eso ya lo hemos visto a lo largo de la historia. Y no hace muchos años. Conocéis la historia de Sudáfrica. Conocemos la historia de Estados Unidos. En esos sitios había iglesia católica. Había también otras iglesias, pero ellas ya no
no me importan porque ya vemos que Satanás dentro ya hace lo que quiera. Pero había parroquia. Había cristianos católicos a lo largo de todos esos años. ¿Qué hicieron de verdad para luchar contra eso? No sé, alguien puede hacer algunas investigaciones para ver cuál es la carta pastoral de un obispo de tal diócesis en contra de eso. Lo que quiere decir que eso termina justamente matando, dando muerte a la comunidad, claro, creyente, porque la gente dice, pero eso con una fe, no, son cosas que no se puede coger juntos, ir juntos, no puede ser. Y la gente se aleja de la iglesia y de la fe. Hay personas que han dejado ni de pertenecer a la iglesia, no sé, a tal iglesia, por eso. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Eso, realmente para poder entrar en el Pentecostés, hay que escuchar la verdad, hay que realmente abrir los oídos a la verdad. Hemos sido todos creados a imagen y semejanza de Dios Padre, y nadie es superior a otra persona. Y quien piensa que lo es el menos, es que se pone al nivel más bajo de los demás. Esas ideas de superioridad son ideas de locura. Es una locura. Pero resulta que esas cosas, por medio de Satanás, han sido institucionalizadas en leyes, en manera de hacer, en colegios, en universidades. ¿Por qué no en parroquias? Y en diócesis. Es que, y en todos en el mundo entero. Hay una cosa en la iglesia que por ejemplo, que se llega a hacer muy difícilmente. Como si realmente toda la iglesia no sea una, o no sea de Jesús, toda de Jesús. Hay parroquias ricas y parroquias pobres. En una misma diócesis o una misma zona de pastoral. Hay diócesis ricas en el mundo y diócesis pobres. Y no es un problema. Claro, nosotros contribuimos mucho y tenemos mucho y ellos, sí, no, es su asunto. Entonces, adornan su templo, hacen todo el lujo, y entrando en el otro no hay casi nada. Pero es uno mismo Jesús que está aquí y que está allí o no. ¿Es una misma iglesia o no? No hablemos de las familias creyentes, familias pobres y ricas. Eso van a decir, pues es algo privado, no toques. ¿Acaso una persona que tiene fe tiene lo suyo privado? Pero hablemos por lo menos de las parroquias, pero es un escándalo. O de la diócesis, es un escándalo. ¿Por qué no hay realmente, no se piensa en, es el mismo Jesús que hemos de vestir? En algún nivel se hace, pero no es suficiente, claro, no es suficiente. Ese egoísmo nos va destruyendo. Esa parroquia que pretende ser rico en dinero,
sí que tendrá dinero, pero dentro de poco no tendrá feligreses. Claro. ¿Por qué? Porque él que tenía que ese perfume que es el Espíritu Santo de amor, que tendría que ir atrayendo, engendrando a cristianos, a feligreses, no está funcionando por ese egoísmo. Ahora bien, la comunidad, hay que ver primero esa comunidad universal, que solo el Espíritu Santo forma. A partir de las personas que escuchan la palabra proclamada por la boca de los apóstoles, proclamando a Jesucristo, muerto y resucitado nuestro Señor, y dejan morir su pecado de egoísmo y de otros pecados, para realmente formar parte del cuerpo místico de Cristo Jesús, sentirse como hermanos de todos. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan, en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado, y los apóstoles hacían muchos prodigios y signos. En la comunión. Perseveraban en la comunión. Estar con los demás. Tener algo común con los demás. Rezar juntos. No de desprenderse de los encuentros de oración que se hace juntos, o de todas las actividades que nos unen, especialmente la Santa Eucaristía, pero todo lo que realmente contribuye en reunirnos, en unirnos, la comunión, perseverar en la comunión, por ejemplo, en el caso del matrimonio. Hay tendencia a querer irse. Es como si hay más fuerza, más motivos para romper que para seguir unidos. Entonces uno mira al otro lado, al otro lado. Pero ¿cómo puede ser de verdad? En lugar de luchar y de perseverar en esa comunión, se busca la razón para romperla. Lo mismo en la parroquia, en una comunidad, porque en ese caso podemos hablar de la comunidad en cada nivel. La comunidad familiar, la comunidad en la empresa, si hay creyentes, son hermanos. La comunidad en un territorio dado, la comunidad cristiana de Siria, la comunidad de Ecuador, del Perú, en cada país donde hay realmente los que han encontrado a Cristo Jesús, los que aman a todos, son nuestros hermanos. Entonces, evitar que se rompa la unión, perseverar en la comunión, no irse sin motivo de un grupo, de la parroquia. Eso es peor. Pero si uno empieza dejando de ir al coro, dejando de ir a los grupos que iba, y terminó también dejando de ir a misa los domingos. Se va despegando de la comunión. Hay que perseverar en la comunión y evitar todo lo que pueda romper la comunión. Lo que hemos ido hablando, nunca hablar mal de nadie, nunca hablar mal a nadie. Es muy importante eso. Nunca hablar mal de, nunca hablar mal a.
Porque Satanás usa mucho la lengua para romper la comunión. Que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros de comunidad, para que nuestros corazones primero se conviertan en ese terreno en el que el Espíritu Santo irá reuniendo a otras personas en Jesucristo. Gloria a ti, Señor Jesús, ven Espíritu Santo, en Inmaculado Corazón de María, protege. Nuestra Señora del Carmen ruega por nosotros. Jesucristo sea alabado.